Shabbat Shalom, hermanos. Estamos en esta mañana de Shabbat aquí reunidos en la presencia del Señor para compartir la enseñanza que hoy me fue asignada. Hoy vamos a hablar de la parashá llamada Toldot. Significa generaciones o los hijos de, pero generalmente es más generaciones. Esta parashá corresponde al libro de Génesis, en el capítulo del 25:19 al 28:9. Esta parashá tiene más que todo contenido. 25:19, Génesis 25:19 al 28:9. Su contenido consta de narra el conflicto que desde el vientre tenían Jacob con Esaú. También narra el error que vuelve a cometer Isaac, el mismo error de su padre, de decir que su esposa era su hermana. Y finalmente, la bendición de Isaac a sus hijos. No como debió ser, pero bueno. Vamos a leer el comienzo. Vámonos acá a Génesis, capítulo 25. Verso 19. Comienza. Estos son los descendientes de Isaac. Descendientes es la palabra Toldot. Generaciones. En otras versiones sí lo ponen. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán. Oró Isaac al Señor por su esposa, porque era estéril, y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca su mujer. Aquí nos damos cuenta de algo que ha sido, y más adelante veremos que fue constante entre los patriarcas. Es que al principio sus mujeres fueron estériles. Pasó con Sarai, después el Señor le cambió el nombre a Sara, fue estéril. Rebeca fue estéril. Y Raquel. Aquí es difícil saber por qué esto pasaba con ellos. Es probable que el Señor lo haya puesto como prueba para reforzar su fe, no solamente del patriarca, sino también de su esposa, ya que ambos son una sola carne, son esposo y esposa. Tenían que estar juntos en las buenas y en las malas. Y además, este refuerzo de la fe venía de la promesa que el Señor le hizo a Abraham, que su descendencia iba a ser numerosa. Sigamos acá. ¿Qué pasó entonces? Rebeca quedó embarazada y desde el vientre ya los bebés estaban en disputa. Mire que tanto fue el sufrimiento de esta pobre señora. Yo me imagino esos dolores. Ustedes que han sido madres y han tenido un bebé en la barriga. Yo recuerdo que Gemma sufría cuando el niño se movía y le ponía un pie en, no sé, en el hígado o en la costilla. Y ella no, hacía el gritico. Y uno acá impotente sin hacer nada, no sé, cojo el bebé por afuera, lo muevo. ¿Qué hago? Ahora imagina esta señora con 2 bebés adentro y los 2 peleando a cada rato. Miren tanto así que ella dice,
si es así, ¿para qué vivo yo? El dolor debió haber sido tanto que, Señor, ya déjame descansar de la vida. Y así fue a orar al Señor. Y el Señor le respondió. Cuestión interesante aquí. Mire que el Señor le responde primero a Rebeca que a Isaac. De lo que hemos leído en las parashas hasta ahora, el Señor le había hablado a Abraham, pero hasta este punto en la historia no le había hablado a Isaac, que estuviera escrito. Aquí él se dirige primero a ella. ¿Por qué? Por la simple y llana razón que él sí le había respondido a Isaac. Miren que ahorita leímos que tanto Isaac como Rebeca juntos oraban pidiendo por este niño. Y el Señor les respondió quedando Rebeca embarazada. Pero ahora sí Rebeca necesitaba palabra del Señor directamente porque esta mujer estaba que se mataba. Ajá. ¿Qué le dice el Señor a Rebeca? Hay dos naciones en tu seno. De hecho, esta palabra naciones en hebreo, de la forma en la que está escrita, y si se cambia la vocal, porque en ese tiempo el hebreo estaba solamente escrita en consonantes, si cambiamos la vocal no diría naciones, sino dos orgullos están en tu seno, porque ya desde ese momento se veía el choque que iban a tener ellos dos. Y esto es como mostrándole a ella que no iba a ser fácil tratar con esos dos niños cuando estuvieran juntos. Dos mundos, como dice mi esposa. Eran mellizos. Y de hecho eso es otro dato curioso. Aquí dice, más adelante cuando dice que tuvo gemelos, en hebreo, gemelos se puede escribir de dos formas. Y la forma que la escriben es faltando una letra acá. Da de indicar que son mellizos, que son de diferente óvulo. O sea, en otros idiomas, por ejemplo en inglés, no hay una palabra para mellizos. Twins, sí, no hay una palabra para mellizos. Nosotros sí la diferenciamos. Mellizos que son de diferente óvulo, gemelos que son de un óvulo dividido. En hebreo, hablado es la misma palabra, pero escrito no lo es. Entonces es algo interesante que el Señor nos pone aquí para que nosotros entendamos que eran dos orgullos diferentes, dos personas diferentes que iban a dar dos naciones diferentes. Y mire la profecía que da acá. Hay dos naciones en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Si nosotros seguimos leyendo en la historia de aquí, vemos lo que sigue en la parashá, que Jacob se va, Esaú tiene, pero hasta este punto no muestran esa servidumbre como tal de Esaú a Jacob. Entonces uno pensará, pero entonces, ¿qué quiere decir acá? Nos vamos más adelante, mucho más adelante en la historia, cuando ya el pueblo de Edom, el pueblo de los descendientes de Esaú, ya está formado, ya en Reyes, David hace cumplir esta promesa. Ya David conquista al pueblo de Edom y los edomitas se vuelven sirvientes del pueblo de Israel. Y ya hay una parte de esto cumplido. La otra parte, ahorita se las comento. Porque ahora viene algo más o menos triste. Como
Esaú desprecia la primogenitura. Acá narra que Esaú viene cansado del campo, ya que Esaú era un hombre de campo, que es un dato importante para más adelante. Un hombre de campo cazaba, estaba afuera. Y Jacob era un niño de casa, estaba ahí al lado de su madre, recibiendo palabras, estudiando siempre. Y de hecho, Isaac le daba más el lado a su hijo mayor. ¿Por qué? Porque el pelado casado le decía, mira papi, te traje una paloma, te traje un, no sé, una vaca, ¿verdad? Casi un chivo, casi un venado. No sé. E Isaac, al parecer el muchacho cocinaba bien, que tanto que encantó a Isaac. Encantó. Van a ver esa palabra ahora cómo se refleja. Bueno, ahora, bueno, Esaú llega cansado de su casa, de cazar. Isaac estaba haciendo, aquí lo ponen como potaje, pero como tal es como si fuera un guiso de lentejas. Las lentejas que se dan en esa zona son de color rojizo. Y de hecho, literalmente, acá dice que Esaú le dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Edom, como se le denomina a Esaú, significa rojizo. Entonces, por eso, y además que Esaú era pelirrojo y velludo, entonces le rechinaba el rojo en su persona. Y miren que acá Jacob le responde, véndeme en este día tu primogenitura. Tengan en cuenta algo, devolviéndonos a la promesa que le hizo Dios a Abraham. En esta promesa, Dios le indica a Abraham que su simiente, su descendencia, en su descendencia iba a ser injertas todas las familias de la tierra. Es una referencia al Mesías como tal. Y de hecho, al Esaú rechazar su primogenitura, rechaza esa futura descendencia en la cual iban a ser injertas todas las familias de la tierra. Miren qué grave es esto, que de hecho vámonos acá a la Haftará. Permítanme acá. La Haftará está en Malaquías 1. Vamos a leer en el verso 2. Yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, el Señor dice, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Y aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos a edificarnos en las ruinas, el Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío, y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Bueno, esta época de Malaquías, si nos vamos a una cuestión ya temporal, esto fue antes del exilio, pero mucho después de lo de David. Entonces, ¿qué pasó aquí? David conquistó a Edom y parte de esto pasó. Las tierras de Edom fueron destruidas, pero ya después, durante el reinado de Salomón, Edom se sublevó, se separó a la fuerza del pueblo de Israel y comenzaron a edificar nuevamente. Pero ¿qué pasó? Por separarse,
vino destrucción a ellos, no por parte de Israel, sino por parte de los pueblos de afuera. Miren, solamente, o sea, por ellos tenían en su servidumbre, tenían protección. Así como nosotros en nuestra servidumbre el Señor tenemos su protección. Si nos separamos del Señor, cosas terribles vendrán, destrucción y muerte. Y qué fácil es estar aquí debajo del Señor, santificarnos en sus mandamientos y honrarlo, porque así hacemos parte de su promesa de vida eterna. En cambio, si nos salimos de ahí, sufrimiento eterno. Recuerden que esta vida es temporal, esto es como dice un cantante paisa famoso, la vida es un ratico. Y lo que viene es eternidad, y yo prefiero pasar la eternidad al lado del Señor que estar quemándome todo el tiempo y desear morir cuando ya no podré, no se va a poder. A mí me gusta hacer este comentario y siempre lo recalco. Cuando el Señor resucite a todo el mundo va a resucitar con un cuerpo inmortal, con un cuerpo perfecto, tanto buenos como malos. Solamente que los buenos estaremos en la presencia del Señor y los malos en el lago de fuego y azufre. ¿Qué le pasa a un cuerpo inmortal en un lago de fuego y azufre? Sufre, se quema, tiene dolor constantemente, pero no se muere. No se muere y todo el tiempo, dolor permanente, una tortura inimaginable, porque tal como el cuerpo va a ser perfecto, este cuerpo no se va a poder desmayar ni siquiera para descansar. Y esto es lo que nosotros tratamos de decirle al mundo. Esto, lo que se viene, es feo. Y esto es consecuencia del pecado. Señores, arrepiéntanse del pecado. Conviértanse en nuestros hermanos en Cristo. Acepten que Él es el único camino a la salvación. Y así se librarán de ese mal. Es sencillo, solamente amen a Dios y el Señor les colocará en su corazón el deseo de santificarse en sus mandamientos. Y así hasta el momento en que Él llegue y con Él celebraremos sus fiestas. Mire qué bonito todo esto. Y todo esto lo despreció Esaú por un plato de lentejas. Qué lástima esto. Pero bueno, así continúa la parashá, indicando que hubo una hambruna en ese momento. Isaac tenía pensado irse con su familia a Egipto. Y aquí pasa lo que no le había pasado a Isaac. En este momento de desesperación, el Señor le habla a Isaac, confirma con él la promesa que le hizo a su padre y además le da la indicación: quédate en esta tierra, habita como forastero en esta tierra, dice en 26.3, y estaré con 26.3, Génesis 26.3, dice. Génesis 26.3, el Señor le dice a Isaac: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Bueno, Isaac hace caso de lo que le dice el Señor. Claro, si le habló directamente, que no va a hacer caso. Y hay otros tercos por allá que el Señor les habló y no hicieron caso y les fue bien mal. Y Isaac llega a la tierra de Abimelech, rey filisteo. Y ahí, rodeado de filisteos, de nuevo cae. Aquí queda una palabra que me enseñó mi ex jefe, no la conocía: contumacia.
¿Qué es contumacia? Insistencia en el error. El mismo error que cometió su papá. Y su papá lo cometió no una, sino dos veces. De decir que la esposa era la hermana. Y bien mal le fue a Abraham por eso. Y aquí vuelve Isaac hace lo mismo. Ay, no, ella es mi hermana para que no me maten. Miren que en este caso, por lo menos que pasó, el rey se dio cuenta que Isaac y Rebeca estaban casados porque los vio muy cariñosos. Y ahí Abimelech le dice, ¿y qué pasó? Hey, tú me dices que ella es tu hermana, pero te andas besuqueando con ella con caricias que no son de hermanos. Y él, no, es que sí, ella es mi esposa, pero yo no podía decir eso porque después, mira que ella es bastante bonita, tu pueblo la ve y dicen que soy el esposo y me mata a mí para quedarse con ella. No sé si han escuchado el concepto de navaja de Ockham. Navaja de Ockham, la navaja de Ockham dice que en la mayor parte de las situaciones, la solución más acertada es la más simple. ¿Cuál era la solución más simple en este caso? Isaac hubiera ido con Abimelech directamente. Hey, mira, que ella es mi hermana. Ah, bueno, y ahí hizo Abimelech lo que debió, lo que hubiera hecho si Isaac se le hubiera acercado. Le prohibió a todo el pueblo filisteo que tocaran a Isaac, a Rebeca o a su familia. Hubiera sido más fácil eso que en vez de mentir y ganarse ese enojo del rey. Y de hecho, ¿qué generó esa desconfianza? Que los filisteos que veía un pozo eh, cavado por Abraham o Isaac, lo tapaban. Pero también hay otra cuestión acá. Hay rabinos que dicen que los filisteos taparon esos pozos porque estaban secos. Pero ¿qué pasa aquí? Sí, pozos de agua. Estamos en una zona de Canaán semidesértica donde el agua era un bien valioso. Y como veían un pozo se acercaban. ¿Y qué pasaba si lo veían seco? Bueno, lo tapaban. Es lógico lo que dicen esos rabinos. Pero ¿qué pasa con esto que dicen? Acá más adelante dicen que Isaac siguió su camino y pozo que encontraba tapado lo destapaba y de ese pozo salía agua. Entonces ahí ellos nos dan a entender que Dios era el que le daba el agua a Abraham y era el que le dio el agua a Isaac. Lo sostuvo. Ajá. Era un desierto y si, si llegaban otros y cogían el pozo, paila, ya no les daba agua. Ajá. Era para el sostenimiento de su pueblo. Y aún así, bueno, el Señor de todos modos se apiadó de los filisteos porque la familia de Isaac creció. Y los filisteos en ese tiempo eran un pueblo relativamente pequeño y el rey filisteo vio la cosa maluca y fue con la ramita de oliva donde Isaac, dejémonos sanos como Noemí, Sanín. Isaac aceptó, les hizo una cena y les dejó un par de pozos con agua. Esos dos pozos sí no los taparon. Porque también el Señor a través de Isaac les dio agua y tengan en cuenta, estábamos en un momento difícil, era una sequía. Y en esta sequía, incluso en esta sequía, el Señor bendijo a Isaac, tierra que sembraba Isaac, tierra que daba fruto. Y esa fue una de las razones por las cuales los filisteos fueron bajitos. Ellos le veían bien y ellos estaban bailando. Pero bueno, pasaron los años, Isaac envejeció, de hecho tenía alrededor de 40 y algo años Esaú cuando esto pasó y acá nos damos cuenta de nuevo de contumacia, insistencia en el error. ¿Qué hizo Esaú? Se casó con dos cananitas, no con una, sino con dos mujeres
que hasta aquí la palabra dice que era un dolor de cabeza para Isaac y para Rebeca. Todos los días. Me imagino esas señoras. Esaú, dile a tu mamá que me haga de comer. Entonces, dolor de cabeza. Y de todos modos, Isaac, ciego. De hecho, aquí dice que él estaba ciego físicamente, pero no solamente físicamente. Estaba ciego por el amor a su hijo, ignorando lo que le había dicho el Señor a su esposa, que el mayor servirá al menor. Isaac le quería llevar, probablemente inconscientemente la contraria del Señor, cegado por el amor a su hijo mayor, porque lo consentía, le daba lo de su casa. Y ya cuando Isaac se vio, digamos, Isaac, como decimos acá, Isaac se sintió cachureto ya. Ya sentía que le respiraba el Seol en la nuca. Llamó a Esaú, lo mandó afuera a cazar, que le preparara un buen sancocho para después darle su bendición. De nuevo, contumacia. Y ahora por parte de Rebeca. ¿Qué dice Rebeca a su hijo? Ella estaba con la oreja parada detrás de la tienda. ¡Hey! Jacob, ven, tal. Mátate a 2 cabritas ahí, a 2 chivitos. Mató a los 2 chivitos, le puso la piel del chivito encima para que se sintiera peludo. Ajá. Como Esaú era un hombre de campo, su ropa olía a campo y le pidió que, hey, vístete con la ropa de Esaú. Y le hizo un guiso y se lo llevó, un sancochito y se lo llevó a Isaac. Isaac, ciego físicamente también. ¿Quién está ahí? No, soy Esaú. Porque suenas como Jacob. Acércate para sentirte. No decía acércate para ver porque no veía. Acércate para sentirte. Y lo palpó hasta que dice que lo olió. Tu voz es la de Jacob, pero físicamente eres mi hijo Esaú. Hasta por el olor. Se comió lo que le dio Jacob. Y ahí le dio su bendición. Es una bendición hermosa que me gustaría leer. Ajá. Mire lo que dice la bendición de Isaac a Jacob. Esto es Génesis 27, 27. Aquí dice, Jacob se acercó, besó a su padre, olió Isaac el olor de sus vestidos. De nuevo para asegurar, así es Esaú, pero no era Esaú. Y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que el Señor ha bendecido. El Señor pues te dé rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé el Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Bien. Qué abundancia le augura no solamente a Jacob, sino a su descendencia. Y esto no es algo que haya salido directamente de Isaac. Esto fue lo que le puso el Señor en ese momento a Isaac para que le dijera a su hijo que, aunque no era el que él tenía en mente, si no hubiera ocurrido el engaño de Rebeca, esto mismo hubiera dicho. Porque de nuevo es el Señor hablando a través de él. Bueno, sale Jacob bendito, llega Esaú. Papá, te acabo de hacer el sancocho que me pediste. ¿Qué sancocho? Ya tú me diste el sancocho.
No, yo no te he dado nada, acabo de llegar. Imagínese, ahí a Esaú le cayó todo el peso de sus acciones pasadas. Tanto así que aquí dice que Esaú lloró amargamente, o sea, sintió el dolor que le habían quitado la bendición que él tanto anhelaba de su padre. Y de todos modos le dice, pero no tienes algo más para mí, no tienes otra bendición para mí. Y acá en el 37 del capítulo 27 dice, Isaac le respondió y le dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Y qué pues te daré a ti? Sigue en el 39. Y la bendición bendición que Isaac le da a Esaú. He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Pero por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, te descargarás su yugo de tu servicio. De nuevo esto es palabra profética. ¿Qué pasó en los tiempos de Salomón? Después que David había conquistado a la tierra de Edom, Edom se salió de ese yugo. ¿Sí? Que de nuevo fue una decisión errónea, porque por quitarse del yugo de Israel, se apartaron de la protección del Señor y ahí quedaron víctimas ante los otros pueblos. Si eso no hubiera sucedido, de que la mamá pusiera la cabeza, que hubiera sucedido, la bendición igual hubiera sido para Jacob. Correcto, la bendición hubiera sido para Jacob. ¿Por qué? Porque eso fue palabra del Señor hablando a través de Isaac. O sea, que no hubiera tenido necesidad de echar esa mentira ni hacer nada. Ni hacer nada. Como Sara tampoco tenía la necesidad de dar a su siervo. Correcto. Sara tampoco hubiera tenido necesidad de dar a su sierva. ¿Qué pasó por la desobediencia de Sara? Bueno, es lo que está pasando ahora. Los descendientes de Ismael reclamando la promesa de Abraham, que era para Isaac, Bueno, siguió entonces, ¿qué pasó con Esaú? Esaú no quedó feliz. Se las cantó a Jacob. Apenas se muera mi papá, te mato. En resumen, del verso 41 al capítulo 28 es el resumen. Palabras de Esaú, se muere mi papá y te mato. Pero aquí Rebeca aprovechó algo, ella viendo la angustia que le daban las esposas de Esaú, le dijo a Jacob, no quiero que te cases con una cananea. Queremos que te cases con alguien que por lo menos sepa del Señor. Vete para la casa de mi hermano Labán, y cásate con una de sus hijas. Y acá termina la parashá. Eso se lo dijeron a Jacob. Él enseguida tomó camino, salió no solamente a buscar mujer, sino huyendo del hermano que ya le tenía. Y Esaú también vio eso. Se fue huyendo. Y Rebeca, yo lo mandé a que buscara mujer allá. ¿Y por qué va a buscar mujer allá si acá lo que es mujer? Porque yo no quiero que se case con una cananea. Digamos que a Esaú eso le dio. Claro, porque las de él sí eran cananeos. Él sabía, pero bueno. Entonces, ¿qué hizo Esaú? Bueno, como voy a tratar de contentar a mis papás, y se casó con una prima, con una hija de Ismael.
Ujú. Pero bueno, no sabemos cómo le habrá ido. La palabra no dice, probablemente tampoco la lleve muy bien. Vamos acá, antes de terminar, me gustaría irme acá a la carta a los romanos. Vamos aquí. Lo siento. Romanos 9. Uh-huh. Romanos capítulo 9. Del verso 10 al 12. Bueno, vamos del 10 al 14. Miren qué dice acá. Romanos 9, del 10 al 14 dice. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino porque Él llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí, lo que leímos ahorita en la Haftará. Pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí vemos que la elección de Jacob, incluso desde el vientre, porque fue por la misma razón por la cual nosotros somos salvos, por la simple y llana gracia de Dios. En su gracia nosotros confiamos, por su gracia estamos vivos y por su gracia somos salvos. ¿Mm? ¿Sí? Sí. En el 16 dice, así que no dependen del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La definición de fe que nosotros damos es confianza en los designios del Señor. Y en estos designios nosotros confiamos, así como Rebeca confió, bueno, no enteramente porque ahí, pero ahí se demuestra que no somos perfectos. Este daño que hizo el pecado, mire que fue tan grande que dañó toda la creación e incluso nos quitó a nosotros parte de esa confianza que tenemos en el Señor. No nos pongamos a ayudar al Señor, confiemos plenamente en sus designios, sus decisiones y guardémonos para el futuro que viene. Oremos, hermanos. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos diste estos días de este día de Shabbat para descansar. No solamente, Señor, porque sabías que somos imperfectos, sino que necesitamos, Señor, este día para dedicártelo, para colocarlos todo en ti, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta bendición que nos has dado de tu palabra y coloca, Señor, en nuestra mente y corazón seguirla, santificarnos con tus mandamientos, Señor, para ser agradables a ti. Permítenos, Señor, llevar tu palabra por el mundo para mostrarles que solamente tú eres el camino hacia la salvación. Mostrarles, Señor, las delicias de estar a tu lado. Y permite, Señor, que nuestros allegados, nuestros familiares y amigos puedan aprender acerca de ti a través de la obra que has hecho tú en nosotros. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Amén.